Hola, hola mi comunidad de líderes de amor. Bienvenidos a este canal, a este espacio dedicado al amor, a la libertad y al crecimiento del ser. Hoy voy a compartir con todos ustedes 3 secretos que yo he usado y sigo usando todos los días de mi vida, que me han permitido sentir éxito no solo en el amor, pero en cada área de mi vida. Y algunas personas me dicen, pero Alessandra, entonces eso quiere decir que ya tú te sientes feliz todo el tiempo, eso quiere decir que ya tu vida es perfecta. Y no, para nada. Lo que quiere decir es que con estas 3 técnicas que yo siempre uso, de alguna manera encuentro esa manera de regresar aquí al centro de mi ser y recuperar mi conexión conmigo misma, esa que me permite sentirme feliz, aun cuando vea alrededor mío un poco de caos, aun cuando me encuentro en situaciones que no me gusten mucho, con personas que a lo mejor sean difíciles, aun en esas situaciones, cuando tú tienes estos 3 secretos que ya te voy a comentar, todas las cosas que suceden por fuera pierden importancia porque empiezas a concentrarte y a enfocar toda esa energía en ti para que ganes de nuevo esa felicidad interna. Entonces, para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor. Ayudo a las personas a entender su historia de amor para transformarla y manifestar una relación de amor sagrada. Eso es lo que yo hago, y si tú necesitas ayuda en el amor, pues ve a mi página web alessandrarocha.com y aplica por una consulta gratuita. Entonces vamos a hablar de estos 3 secretos que yo aplico y que me han ayudado tanto en mi vida. El secreto número 1, y esto es algo, yo lo sé que lo has escuchado muchas veces antes, pero la manera en que yo te la voy a explicar hoy va a ser una manera que no nada más un poco más sencilla, sino que también haga clic en tu cerebro para que puedas usarlo de una manera más fácil en tu día a día. Entonces escucha bien lo que te voy a decir aquí, porque este secreto es la puerta para todo el éxito en tu vida. Y esto es el amor propio. Y sí, ya sé, seguramente vas a decir, Alessandra, todo el mundo está hablando del amor propio. Por favor, háblame de algo nuevo. Ya yo sé lo que es el amor propio. Ya yo sé lo que es eso. Pero déjame decirte, mi líder de amor, que el amor propio es lo único que te va a permitir a ti entender que tú tienes un ser maravilloso y que necesitas poner todo ese enfoque que estás poniendo allá en las situaciones, en las noticias, en las personas, en los problemas, toda esa atención ponerla en ti. Y cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a darte cuenta, oye, realmente yo necesito cambiar un poquito esto, yo necesito modificar esto en mí para convertirme en ese ser que yo sé que puedo ser. Y déjame decirte que con el amor propio hay algo que muy pocos lo comentan, es más, nunca lo he escuchado de nadie y te lo voy a decir hoy, porque esta es la única clave para de verdad sentir lo que es amor propio. Es la única manera que tú puedas realmente vivir el amor propio. Y quiero que lo escuches bien, quiero que te lo grabes y quiero que esta sea tu prioridad número 1 si es que no lo es ya. Y la clave número 1 para tú poder sentir amor propio es que tú estés comprometida, y escucha bien, comprometida con tu paz interior. Cuando tú tienes un compromiso, pero no un compromiso que suene a tengo que hacer esto, es un deber. No, un compromiso adquirido con amor, un compromiso que sabes que te va a llevar al éxito.
ese tipo de compromisos que se hace con placer. Que todos los días que te levantes, tu compromiso es tener paz interior. Y que tú sepas que van a pasar cosas en tu vida que te van a sacar un poco de esa paz, que te van a tratar de distraer, que te va a venir gente tóxica, que te van a venir situaciones difíciles en tu empleo, con tus colegas, que a lo mejor vas a tener una discusión con algún familiar, pero que tú siempre sepas que allí hay un espacio para ti, que es tu paz interior. Y esa paz interior, cuando tú empiezas a practicarla, va a llegar un momento que se va a crear como una línea de protección o un manto de protección invisible que va a ser esa paz. Y todo lo que quiera llegar a ti primero va a tener que pasar por esa paz para poder tocarte. Y poco a poco tú vas a empezar a ver cómo tu amor propio se empieza a dar cada vez más y cada vez más y cada vez más te sientes mejor en tu propio ser. Porque cuando hay paz en tu corazón, todo lo demás se da solo. Todo lo demás empieza a llegar a ti. Las cosas tóxicas, personas, relaciones empiezan a desaparecer o a transformarse. Los lugares que no te gustan, ya no tienes que estar ahí. Y todo empieza a alinearse, porque el ser que eres ahora es un ser de paz. Y eso nadie te lo puede quitar. Entonces, yo quiero repetirte que si esa no es tu prioridad, que por favor la hagas tu prioridad, porque créeme que te va a cambiar el mundo entero. El segundo secreto para que tú puedas sentir éxito en el amor y así en todo en la vida es identificar lo que quieres. Tienes que saber claramente qué es eso que tanto quieres, cómo te gustaría vivir, qué tipo de relación sería una relación ideal para ti, cómo sería tu pareja perfecta, qué tipo de persona te gustaría conocer, qué tipo de trabajo quieres tener. Todo lo que tú quieras en la vida tienes que identificarlo para poder verlo manifestado. Porque las personas que no saben lo que quieren, y escucha esto con mucha determinación, las personas que no saben lo que quieren terminan recibiendo cualquier cosa, terminan recibiendo migajas o quizás ni siquiera reciban nada. Y tú no quieres ser ninguna de esas tres personas. Tú quieres tener exactamente lo que quieres y lo mejor de todo es que lo puedes tener. Entonces, muchas personas que vienen a mí, la mayoría de mis clientes, cuando llegan la primera vez, lo primero que le pregunto es, ¿qué quieres? ¿Qué es eso que tanto quieres? Y lo creas o no, la gran mayoría no lo sabe del todo. No lo sabe y se va confundiendo en el camino. Y un día me dice una cosa y el otro día otra, pero para eso yo siempre estoy ahí ayudándoles a identificar exactamente eso que te daría esa felicidad plena, que te permitiría ser tal cual como eres, sin quitarte, sin restarte, sin tratar de controlarte, siendo tú felizmente y exitosamente. Entonces, si todavía no sabes lo que quieres, es hora de que empieces a saberlo. Y el secreto número 3, que va muy mezclado al número 2, es creer. Creer que lo puedes tener, creer que existe, creer que va a llegar a ti, creer que es posible. Las personas, después de identificar lo que quieren, muchas veces se quedan estancadas porque me dicen, Alessandra, pero es que eso que yo quiero no existe, es demasiado lo que estoy pidiendo. Yo les digo, no es así. Existen más de 7 billones de personas. Si lo que tú quieres es una pareja ideal para ti, esa persona existe. Esa persona está no una,
como esa, existen cientos, quizás miles de personas como esa, pero tú tienes que creer que existe. Lo segundo es creer que lo puedes tener y creer que va a llegar a ti. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Entonces, esos son los 3 secretos con los que yo me levanto cada mañana, sabiendo que yo siempre voy a tener en mí un espacio de paz al que puedo regresar cada vez que yo tenga un momento difícil, una dificultad, algo que me esté pasando que no me gusta. Yo siempre puedo regresar aquí y recuperar esa calma. Segundo, identificar cómo yo quiero que se den mis días, cómo yo quiero que se den mis cosas en la vida, cómo yo quiero que sea mi relación, porque aunque yo me encuentro en una relación hermosa de amor, todos los días sigo trabajando en ella, todos los días sigo poniendo algo, sigo atrayendo más y más amor a esta relación para hacerla crecer cada día. O sea, esto no puede parar. Y siempre tengo la certeza, creo, que todo lo que yo quiero existe, porque si existe en tu mente es porque ya existe en algún lugar de esta existencia. Así que con esto te dejo. Quiero recordarte que por sobre todas las cosas tú eres amor. ¿Ok? Gracias por estar en esta comunidad de líderes de amor. Yo soy Alessandra Rocha. Les repito, si quieren tener una consulta privada conmigo gratuita, pueden ir a mi página web alessandrarocha.com y aplicar. Por favor, si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo, porque la idea es que ayudemos a las personas a activar el amor en su vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.